Después, bueno, les contaba que en el año 95, ¿no? El 17 de enero del 95, pues me tocó vivir esa dura experiencia, el terremoto de Kobe. Durante todos esos años, como siempre digo, ¿no? Gracias a Dios no nos pasó nada, además de un susto, fue un susto muy duro, psicológicamente quedé bastante afectada. Tuvimos que vivir en un refugio 2 meses, más o menos mes y medio, 2 meses, porque la casa donde vivíamos no se cayó, era el departamento de la empresa, pero quedó tan mal que ya no se podía vivir en esa casa. Entonces nos tocó ir al refugio, pero yo estaba tan asustada que yo les soy honesta que ni siquiera al baño quería entrar. Yo no quería entrar a ninguna edificación porque continuaban las réplicas, ¿no? Eran fuertes, entonces yo tenía pánico de quedarme aplastada, ¿no? Entonces, tanto era yo lloraba, mi esposo pobrecito, todo lo que le ha tocado ser mi paño de lágrimas y apoyarme, porque de verdad que yo, a mí me afectó mucho, ¿no? De repente a él también le afectó, pero al pobre no le quedaba nada más que, o sea, ponerse fuerte para poder ayudarme, porque yo de verdad psicológicamente estaba bastante afectada. Y recuerdo que yo no quería entrar, entraba a una edificación y salía corriendo, así estaba, ¿no? Entonces, para poder descansar, trajo el chico que les comenté de que vivía al lado de la casa, que trabajaba en la fábrica de él. El carro de la empresa lo tuvo que traer al colegio, y en el colegio, en el patio lo estacionó, y ahí dormimos. Ahí dormía yo durante 2 semanas, porque tenía miedo de entrar. Mi esposo pobrecito doblado, yo sí me echaba atrás, él me acomodaba, pero él doblado. Y nos ocurrió algo que me olvidé de contarles. Le conté de que cuando ocurrió el terremoto, mi hermana estaba en Perú, había ido a dar a luz, ¿verdad? A ella, que acaba de llegar con su bebito, mi sobrina. Ella para que ella naciera, su mamá fue a Perú, y yo le digo ahora en broma a ella, ¿no? La salvaste a tu mamá de un terremoto, ¿no? No fue broma, es la verdad. Por ella, su mamá no vivió la experiencia del terremoto, pero cuando justo ese día, el 17 de enero, mi hermana tenía que regresar a Japón. Y va al aeropuerto y le dicen: señora, usted no puede viajar porque en Japón acaba de haber un terremoto en Kobe y los vuelos para Kobe están suspendidos. Mi hermana regresa a Kobe. Entonces mi hermana se volvió a la casa con su maleta. Ya se imaginan, la familia, mi tía llegó corriendo a la casa de mi mamá, entre llantos, desesperación. Nosotros en el primer momento que pudimos tuvimos mucha suerte, porque después del terremoto lo primero, avisar a la familia. Mi esposo regresó a la casa, porque yo no quería entrar, regresó a sacar chompas, frazadas, lo que pudiera, y en una de esas llama por si acaso a la casa y logró la comunicación, y avisó: estamos vivos. Y después de eso ya no hubo más comunicación, también se nos cortó el teléfono a nosotros y ya quedamos incomunicados. Entonces mi hermana: no, tengo que ir a ver a mi hermana, ¿no? Porque ella venía con mi cuñado, pero tengo que ir a ver a mi hermana. Regrese mañana, señora, le dijeron. Entonces regresó a la casa y al día siguiente regresó al aeropuerto y salió. Llegó a Kobe, llegó al aeropuerto de Kansai, al aeropuerto internacional de Kansai. De ahí tomó un tren, pero ya no pudo llegar hasta donde nosotros, hasta Kobe, porque los trenes solamente llegaban hasta la ciudad de Nishinomiya, Koshien, que está, bueno, si caminando hasta donde nosotros es bastante, porque en tren nada más es 1 hora más o menos, ¿no? Entonces llegaron ahí y le dijeron: no, hasta aquí nomás, ustedes aquí se bajan porque ya no hay más. Entonces, como los vuelos internacionales llegan, ustedes saben, mayormente en la tarde. Mi hermana había llegado como eso de las 4 o 5 de la tarde a Kansai. Llegaron a Koshien, ya estaba oscureciendo, entonces les tocó caminar hasta Kobe, ¿no? Desde ahí, y les agarró la noche. No sé si ustedes deben de haber visto la imagen donde se ve la Kosoko, o sea, la autopista aérea caída, ¿no? Esa línea es importante porque es la línea o la ruta principal de Kobe, la ruta 45 que empalma después con la Nigose, ¿no?
la 43, perdón, no me está corrigiendo mi esposa, la 43, es que yo no manejo, la Yeonju-san, la 43, y mi hermana le tocó bajarse en Cochin y caminar toda esa ruta, y justo dice que les agarró la noche, pero mi hermana me cuenta, ¿no? Me dice, Rosy, caminábamos, y la gente bien solidaria, en la calle, preparando sopita, ofreciendo a todos, lo que decía nuestro cónsul, ¿no? El peruano siempre está, quiero más, ¿no? Dame más, pero el japonés no, el japonés en ese momento agarra lo que necesita y deja para el resto, y lo que tiene lo comparte, ¿no? Y es así, ¿no? Inclusive cuando hay desastres en una zona, en la zona donde no ha habido desastre, racionan para dar facilidad para mandar a las zonas de desastre, ¿no? Eso es lo que hay en Japón. Entonces, ese día mi hermana llegaba con mi cuñado en la noche caminando, dice que les ofrecían sopitas todo hasta que de pronto ya les dio muy tarde y estaban cansados y entraron a un colegio, les hicieron entrar y dormir en el colegio, ¿no? Y todo estaba oscuro, la luz se fue, el agua se fue, no había luz, no había agua, no había nada. Entonces ellos se tiraron a descansar así en un cuarto, porque no sabían qué había en el cuarto porque estaba todo oscuro. Dice que cuando mi hermana amanece, al lado o sea, en el mismo ambiente que era grande, había para el otro lado los cadáveres. Mi hermana salió corriendo de ahí, ¿no? O sea, el japonés no tiene tanto eso como nosotros. Mi hermana fue traumático ver cuando con la luz del día ahí estaban los cadáveres, ¿no? Y que la gente iba a reconocerlos porque habían recogido cadáveres y la gente estaba yendo a reconocer a sus familiares, ¿no? Entonces mi hermana salió de ahí en la mañana, igual, llegando hasta nosotros caminando. Llegaron al día siguiente como a las 10, 11 de la mañana y bueno, abrazarnos y llorando, yo llorando por la experiencia, yo llorando porque pensábamos que se habían muerto. Y entonces porque cuando nosotros llamamos, mi esposo llamó, mi hermana no sabía que estábamos vivos todavía. O sea, mi hermana recién nos vio vivos y se dio cuenta que estábamos vivos cuando nos llegó a COVID, nos vio, porque ella decía, ¿no? Con tanto destrucción, tanto desastre, por lo menos alguien de la familia se ha muerto, dice que ella pensaba, ¿no? Y ahí ya cuando nos fuimos al refugio, yo no quería entrar a ninguna habitación y ellos, por solidarizarse conmigo, los 4 en esa camionetita 2 semanas, ¿no? Y venían las personas a decirnos, pasen, entren, pero yo no quería porque tenía miedo, ¿no? Pero como yo no hablaba japonés, no tenía cómo explicar eso, ¿no? Y ellos parece que habían pensado de que yo no quería entrar porque no quería compartir. Se tomaron la molestia de hacer una sala aparte y acondicionar así un saloncito así para nosotros 4. Así. Entonces cuando ya yo vi eso, ya no podía decir no, tuve que vencer mi miedo y entrar y ya estuvimos ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? De que al comienzo no íbamos a pedir comida. O sea, ahí llegan las comidas, llegan las ayudas, pero nosotros no íbamos a pedir la comida. Pero no íbamos no porque esperábamos que nos la traigan, sino porque nos daba vergüenza. Porque nosotros éramos extranjeros y no sabíamos si teníamos derecho a ir a pedir. Yo, por ejemplo, tenía miedo de que me dijeran, oye, esta no es tu casa, ¿no? Es como cuando tú agarras, en tu casa comes, es tu casa, te sirves, comes todas las instalaciones, pero cuando vas a la casa del vecino o de algún amigo, tú pides permiso, te sientas, esperas que te den. Es lo mismo, ¿no? Yo sentía eso, de que no quería molestar, y ahí con toda esa gente yo me sentía segura. Entonces yo decía, si estamos dando mucho problema acá y nos botan, después ¿qué me hago? Yo a la casa no quiero regresar, no hay dónde ir. Entonces ahí tratábamos de no molestar, no íbamos a pedir, pero los voluntarios, porque había muchos voluntarios, llegaron voluntarios, venían al carro, nos traían la comida, venían a preguntarnos si teníamos ropa para lavar, ¿no? Cosas que nosotros no hacíamos no porque no queríamos hacer, sino que porque no queríamos molestar. Y ahora yo digo, ¿no? En un refugio, cuando tú estás en un refugio, inclusive tienes que hacer turnos. Todos tienen que ayudar a repartir la comida, todos tienen que limpiar, turnos para limpiar los baños, ¿no? Y nosotros no participamos en nada de eso, pero no porque no queríamos, sino que no sabíamos. Y ahora yo siempre me quedo pensando, digo, esas personas, ¿qué habrán pensado de nosotros, no?
que estos extranjeros, ¿no? O sea, si yo le aplico a eso el pensamiento del peruano y latino, esos extranjeros que se creerán, ay, ¿por qué hay que servirlos? ¿Por qué hay que atenderlos, verdad? En cambio, no. Ellos todo el tiempo estuvieron atentos con nosotros, nos llevaban las comidas, nos pedían la ropa para lavar y todo eso, y ya después con el tiempo, después de muchos años ya aprendiendo con mis amigos japoneses, recién me di cuenta de que nosotros no habíamos hecho lo que se debía de hacer, pero no porque no queríamos, sino porque no sabíamos, ¿no? Y bueno, no sé qué imágenes se habrán quedado de ellos con nosotros, ¿no? Pero lo que sí, siempre fueron muy amables, nunca nos trataron mal, nunca nos negaron nada. Y ahora yo ya sé que en Japón, cuando hay un desastre, una emergencia, cualquier persona al margen de su nacionalidad y al margen de su estatus puede hacer uso de las instalaciones, ¿no? Pero sin abuso, porque si tienes en casa, pues usa lo que tienes en casa. Ya cuando se acabe lo de casa, recién anda ahí y te van a ayudar. Porque en ese momento no tienes que pensar en guardar. Tienes que pensar en que cada día todos tenemos que comer, ¿no? Y lo que haya, lo mucho que haya, lo poco que haya, se tiene que compartir. Así es. Entonces, eso pasó en el 95. ¿Qué pasó después en el 2011, ¿no? En el 95, la verdad es que la situación la cantidad de latinos que vivían en Kobe eran muy pocos, era muy pequeña la cantidad de personas, ¿no? Pero en el 2011, en Tohoku, si bien es cierto, cuando ocurre el terremoto y tsunami de Tohoku, la zona en sí era, dentro de la zona afectada, eran muy pocos los latinos, los peruanos que vivían. Por la consecuente crisis en Fukushima, ustedes saben que el pánico pues se extendió por todo Japón, ¿no? Y no solamente en nuestra comunidad, en todas las comunidades, y eso fue básicamente, ¿por qué? Por falta de información verídica en nuestro idioma. Aquí, ¿cómo reaccionó la comunidad? Comenzaron los rumores, ¿no? Uy, el agua está contaminada, no debemos tomar agua porque nos vamos a morir por la radioactividad. Mi papá está de Perú, ven hijita, ven, porque las noticias que salían todo decían, nos vamos a morir, ¿no? ¿Cuántos latinos, cuántos peruanos salieron corriendo? Dejaron todo botado en el año 2011. ¿Qué pasó? Salieron así, se fueron corriendo con lo que tenían puesto, agarraron sus maletas y se fueron al primer avión, se subieron y se fueron. Dejaron botado departamentos sin pagar, cuentas sin pagar, teléfonos sin pagar, trabajos, todo eso dejó una mala imagen para los que nos quedamos. En esa época nosotros como comunidad perdimos credibilidad frente a la sociedad japonesa y nos vieron como personas que al primer salimos corriendo y nos vamos, ¿no? Y los que nos quedamos la tuvimos que afrontar. De repente nosotros aquí, que no estamos en la zona afectada, Kobe, Nagoya, no sintió mucho el impacto, pero en Tochigi, en Guma, si bien es cierto, el terremoto no fue ahí, pero lo de Fukushima, esa zona fue bastante afectada, Tokio, ¿no? Muchos tuvieron que salir. Entonces, eso también es importante que pensemos. ¿Y por qué pasó eso? Porque no sabían el idioma y porque no estaban preparados. En ese momento de emergencia es muy difícil que nos den información en nuestro idioma, ¿no? Pero hubo algunas informaciones, los rumores empezaron a darse, nosotros recibíamos consultas y verdad que, todo era exagerado. ¿Y por qué? Porque tú en ese momento revisabas las informaciones de los diarios de Perú también y daba vergüenza ajena. Porque, quienes estábamos acá y entendíamos más o menos un poco y de buena fuente de los japoneses lo que estaba pasando, veíamos que lo que circulaba en internet, pues casi todo era exageraciones. Y lo único que hacía nuestra comunidad era desesperarse, salir corriendo, dejando todo botado, ¿no? Inclusive en ese momento muchos se fueron corriendo sin sacar en el reentre, porque en esa época se sacaba reentre, así salieras un día. Y después al poco tiempo recibiendo consultas de que querían regresar y se habían ido sin reentre. Pero como siempre, Japón, mostrando su lado benévolo, humanitario, dijo ya, todas las personas que salieron por el estado de emergencia, presas del pánico, sin reentre, tienen hasta agosto de este año para reingresar, les damos una amnistía, ¿no? Eso fue lo que pasó esa vez.
¿no? Pero si Japón no hubiera hecho eso, muchos se hubieran quedado afuera. Aparte de eso, nosotros, como les digo, la gente que se quedó, que quería reubicarse en trabajo, que quería alquilar un departamento, que quería conseguir un celular, en esa zona hubo bastantes problemas. Ya no querían contratar latinos porque salían corriendo, ¿no? Ya no querían dar cuentas o alquilar este departamento porque los extranjeros dejan todo botado a la primera y salen corriendo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nuestros actos, o sea, como comunidad, los actos que podamos tomar como parte de una comunidad, en realidad pueden terminar afectando a toda una comunidad, ¿no? Y nosotros en ese tiempo recibimos consultas, tratamos de ayudar. En ese momento no éramos damnificados y pudimos ayudar. En Shiga se creó un centro de intérpretes voluntarios, nosotros manejamos todos los idiomas, nosotros éramos voluntarios ahí, conjuntamente con japoneses. Había dos tipos de información que había que dar. La información afuera, para la gente de la comunidad que estaba afectada por la radiación y todos los problemas, y la gente que estaba en la zona afectada, o sea, los damnificados directamente y los que vivían en los refugios. Toda esa información era enviada del gobierno al centro de Shiga, de ahí nos enviamos a nosotros el español, nosotros en español traducíamos, lo devolvíamos ahí y ellos enviaban, ¿no? Todo eso está colgado también en nuestra página web de Revista Latina, lo hemos dejado ahí para que si en algún futuro son reglas, normas que se dan dentro de un refugio, ¿no? Están en español, si en algún momento tienen tiempo, curiosidad, pueden chequearlo. Entonces, eso en el año 95 hasta el año 2011, ¿cuántos años habían pasado? ¿No? Y yo no estuve en la zona afectada, pero con la experiencia del 95, de repente por eso me sensibilicé más con la situación de las personas de Tohoku y en la medida de lo posible con la gente de Comunidad Latina de Hyogo pudimos ayudar, porque no éramos damnificados y pudimos hacerlo. Pero tomando conciencia del tema, o sea, ¿cuántos años han pasado y como comunidad no hemos avanzado nada en temas de prevención? Pasaron casi 2 décadas, ¿no? Y no habíamos avanzado nada, y no solamente eso, sino que el 11 de marzo nos volvió a mostrar una vez más que como comunidad no estamos preparados, hasta ahora, ¿no? No estamos preparados. Nosotros en esa época lo que hacíamos era atender consultas telefónicas, nos llamaban preguntándonos, no se imaginan las cosas que nos preguntaban, era de lo que de aquí venía por acá, le decía al vecino y decía, las cosas se van haciendo más grandes. Por eso cuando hay un desastre, siempre los japoneses dicen lo primero que hay que hacer es buscar información seria y no rebotar noticias de las que no estamos seguros. Se trata de ayudar, no de generar el pánico, porque cuando una comunidad entra en pánico, se genera un pánico colectivo, a la final el daño es mayor y solamente nos va a afectar a nosotros y a nuestros hijos. Nosotros emitíamos por el programa radial todos los miércoles con Amira, les hablé de la experiencia de Amira, nos contactamos en español directamente por teléfono y ella se convirtió en nuestra reportera. Todos los miércoles ella nos contaba lo que iba pasando, cómo iba la ciudad, cómo iba avanzando, qué medidas se estaban tomando. Y gracias a esa conexión también muchas personas que escuchaban el programa se empezaron a organizar, hubieron grupos de la comunidad que se organizaron, fueron llevando víveres, fueron llevando donaciones. Me acuerdo que un camión salió de aquí, 2 camiones salieron de aquí de Nagoya, Aichi, y otro salió de Kanagawa, fueron llevando ayudas, entre brasileros y peruanos se organizaron, ¿no? Y es algo muy bonito porque ahí nuevamente mostramos que somos personas solidarias y que realmente nuestra comunidad cuando quiere hacer algo lo puede hacer. Solamente está en que tomemos la decisión. Pero así como somos solidarios cuando vemos que alguien necesita ayuda, también debemos ser solidarios con nosotros mismos, pensando en que tenemos que prepararnos para
no estar en situaciones que nos pueden luego afectar. Y sobre todo, cuando hablamos de prevención de desastres, estamos hablando también de poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Porque dependiendo del desastre podemos perder la vida, ¿no? Ella es Amira y él es un niño, pero eso ya pasó después, cuando el equipo, inmediatamente que ocurre el terremoto de Tohoku, después de la experiencia de Kobe, nosotros siempre, cada vez que hay desastre en cualquier ciudad, estamos yendo a ayudar, siempre, ¿no? Nosotros en la radio, en FM Guayguay, manejamos 17 idiomas, entonces todos los voluntarios, siempre cuando hay un desastre, vamos a la zona, va un grupo a la zona y establece la comunicación para poder ayudar, para poder, no sé, dar a conocer y ver de qué manera se puede apoyar. Y también nos comprometemos a pasar la información en idiomas sobre a la zona lo que se necesite, ¿no? Por ejemplo, se comprueba también que en esos momentos lo que más cerca se tiene es la radio, ¿no? ¿Por qué? Porque se va la internet, se va la luz, se va todo, pero la radio es la única que está. Entonces, en el terremoto de Tohoku, en la zona de Tohoku, se crearon como 70 radios locales. Las radios se daban información local. Por ejemplo, hoy día en tal sitio están repartiendo querosene, hoy día en tal sitio están repartiendo el agua y así, ¿no? Porque en momentos de emergencia realmente todo es racionado y todo llega por horas y por turnos, ¿no? Y dependiendo del lugar, a veces hay acceso, no hay acceso a cosas, dependiendo del lugar, ¿no? Entonces, en el caso de Amira, ella se convirtió en nuestra reportera. Y también aquí hay otro punto importante. Después yo les he dicho de que yo pasé psicológicamente quedé muy afectada, y obviamente Amira también. Amira también sufrió mucho, y ella de alguna manera, cuando nos conectaba nos comunicábamos con el programa radial, el primer programa, me acuerdo que nos hizo llorar a todos, porque lloraba, contaba su experiencia, lloraba, pero poco a poco, cada semana iba cambiando, su voz se iba poniendo más alegre, ¿no? Entonces, poco a poco ella, ya a fines de ese año, me acuerdo en el último programa del año, en el mes de diciembre, ella lo dijo públicamente, que hablar por radio y poder compartir su experiencia le había servido mucho para ella poder sobrellevar la situación, ¿no? Le servía como una especie de catarsis a ella, que le hacía desfogar en su idioma, porque ella vivía con su esposo que era japonés, los abuelos que eran japoneses, su hijo no hablaba español. Entonces es muy importante también tomar en cuenta que después de un episodio así queda el postraumático, ¿no? Hay un proceso la persona queda muy afectada a nivel psicológico. No sé si ustedes están al tanto, pero después del terremoto de Tohoku, muchas personas que sobrevivieron al terremoto, al tsunami, terminaron hasta suicidándose en los centros de refugio, ¿no? Porque habían perdido todo, ¿no? Porque habían perdido a su familia, porque ya en muchos casos, dependiendo de la situación, la persona pierde eso, las ganas de vivir, ¿no? Y si no tiene una ayuda en el momento, opta por una situación, por una decisión tan lamentable como es quitarse la vida, ¿no? Entonces, y no solamente se ha dado en Tohoku, cuando hubo lo de los terremotos en Okamoto pasó lo mismo, y también últimamente en las inundaciones. O sea, cada que hay un desastre de gran magnitud en Japón, no importa si había sido terremoto, tsunami, siempre se reportan japoneses que termina, como dijo, estuve en una charla en Hamamatsu en mayo de este año, y el funcionario de la ciudad de Hamamatsu decía, es una pena que habiendo sobrevivido a un desastre, tomen la opción de quitarse la vida, ¿no? Y es que en realidad Japón también es uno de los retos que tiene que asumir, es que después de un desastre natural de gran magnitud, dar más apoyo en la parte psicológica a las víctimas, ¿no? Es un nuevo reto que están tratando ellos todavía no saben cómo afrontar esa parte, todavía no han llegado a ese nivel, ¿no? Bueno, nosotros, ¿cómo elevar la capacidad de respuesta de nuestra comunidad? Con todo lo que vamos viendo, llegamos a la conclusión que
No podemos evitar que haya un desastre, pero tenemos que elevar nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Y en el caso específicamente de nuestra comunidad, la única manera que nosotros, Comunidad Latina de Hyogo, tiene y quien les habla es a través de información en nuestro idioma. Yo siempre estoy participando en charlas, seminarios con japoneses, este tema, y les decía a ellas, les comentaba de que los japoneses a nosotros nos ven como un grupo que tienen que salvar ellos en momento de un desastre. En Japón la población está clasificada, por ejemplo, los que tenemos que salvar en primer grupo están las personas que tienen imposibilidad, no tienen posibilidad, o sea, las personas que tienen alguna imposibilidad para poder desplazarse sola, que son los bebés, que son las personas con alguna limitación física, ¿no? O las personas muy mayores, ¿no? Por eso es que también se ha reorganizado lo que es los avisos de emergencia, ¿no? Se da el aviso, la orden de evacuación para las personas con bebés, para las personas que no se pueden mover solas, ya tienen que evacuar. Y los demás tengan lista su mochila en la puerta para salir corriendo apenas se dé el aviso, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que es la modificación. ¿Por qué se dio esa modificación? Porque en uno de los tifones de hace 2 años, en un albergue de ancianos murieron un buen grupo de ancianos porque no se pudieron trasladar. Porque con el aviso que se dio normal, que se da para la población donde una persona que puede correr se evacuó, ellos no evacuaron. Entonces, a raíz de eso, hace 2 años se cambió todo y ahora hay 3 tipos de aviso. El aviso que se da primero, que es para las personas que tienen bebés pequeños, para las personas mayores, personas de la tercera edad y para las personas que tienen limitaciones físicas, a ellos hay que ayudarlos o hay que darles más tiempo. Y nosotros los extranjeros, de alguna manera estamos vistos como ese grupo de personas que hay que ayudar dentro de la comunidad, ¿no? Entonces lo que yo digo es que no, porque nosotros no estamos imposibilitados de movilizarnos. Nosotros no, o sea, el hecho de no saber japonés no significa que no podamos actuar. Entonces siempre les digo, no, es que yo como representante de los extranjeros pienso que en vez de estar esperando que ustedes nos vengan a ayudar, es mejor que nos digan qué hay que hacer en ese momento, ¿no? Y si el problema es el idioma, pues entonces en nuestro idioma, ¿no? Enséñenle a los extranjeros desde ahora, ima higoro kara, desde ahora, desde este momento, cómo y qué es lo que tienen que hacer en un momento así. ¿Por qué? Porque a la hora nadie va a venir cada uno va a ver por su vida, nadie va a tener tiempo de pensar en el vecino extranjero que está ahí, que pobrecito que lo voy a ayudar, no, porque primero soy yo y mi familia, ¿no? Entonces, eso es lo que vengo diciendo siempre con los japoneses y es lo que hemos empezado nosotros dando el ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer? Nada, dar información a través de los medios de comunicación que Comunidad Latina de Hyogo maneja, que para nosotros son herramientas para poder ayudar a nuestra comunidad, que son la Revista Latina, la página web, el Facebook de la Revista Latina, el programa Radial Latina que se emite todos los miércoles, y bueno, esta guía que en enero de este año fue publicada y ya viene siendo distribuida, ¿no? Entonces, pero también no sirve de nada hacer una guía y entregarla si nuestra comunidad no está consciente de lo que está recibiendo, ¿no? De repente la llevan a la casa y la tiran, ¿no? Y no es la idea. Entonces, la idea es que lamentablemente somos una comunidad, venimos de países donde el tema de prevención no es parte de nuestra idiosincrasia, o sea, no tenemos esa cultura de la prevención que tienen los japoneses, entonces a nosotros nos toca más duro, tenemos que empezar desde cero, ¿no? Y prueba de ello es la existencia de hoy, ¿no? Entonces es así, va a costar, recién estamos empezando, pero como yo digo, ¿no? Es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿no? Es mejor que las personas que de alguna manera tenemos la experiencia o podemos compartir, lo hagamos, ¿no? Porque si mañana más tarde pasa algo o alguien pierde la vida, yo no podría dejar de sentirme hasta cierto punto responsable de haber podido hecho algo y no haberlo hecho, ¿no? Y bueno, eso ya cada uno dependerá de cómo lo tome. Pero, ¿por qué es importante prepararnos? Ya muchos de ustedes deben de saber, ¿no? Estamos con
las posibilidades de que ocurra en un gran terremoto en la falla Nankai, que es esta, ¿no? Es esta, toda esta. Es de 80%. Cada vez sigue subiendo más. Este año en enero subió al 80%. Ustedes dicen, claro, no sabemos cuándo. Eso es verdad. O sea, puede ser mañana, pasado, puede ser de aquí a 10 años, puede ser nunca, ojalá así sea. Pero según las estadísticas, o sea, hay un ciclo que se repite este terremoto y ya nos pasamos de la fecha. Entonces, es por eso que cada vez ocurre, o sea, cada vez aumentan más las posibilidades. ¿Qué pasa si ocurre esto? Nosotros, por ejemplo, esta zona es Nagoya. Aquí está Kobe, estoy acá. Este es Chikubu, de esa zona, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a generar dice que este terremoto de la falla Nankai va a generar un efecto dominó. Son placas que se va a mover una y se van a mover las otras por el efecto del movimiento de una, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda esta zona, esto es Tohoku, toda esta zona va a estar afectada. Y ya han dicho, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto de Kobe, vinieron de todas las prefecturas a ayudar, tanto de la zona de Hiroshima del oeste como del este, vinieron a ayudarnos. Cuando ocurrió Tohoku, toda la zona que no era afectada fue corriendo a Tohoku. Pero frente al terremoto de Nankai, nadie va a ayudar a nadie. Cada uno va a tener que verse por sí solo. Y las prefecturas que se van a llevar, la peor parte son las que están con mar abierto al Océano Pacífico. Y una de esas prefecturas es Aichi, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto la simulación del terremoto y tsunami que han, o sea, en caso de producirse el tsunami que produciría el terremoto de Nankai, que han dicho que va a ser de 9, ¿no? Esa es la proyección. Como lo que pasó en Tohoku, la simulación es que la ciudad de Nagoya literalmente va a quedar hundida, ¿no? Y eso yo creo que la información está en japonés, ya alguien de aquí lo debe saber, me debe dar la razón, no estoy inventando nada y tampoco no es algo nuevo. Esto la última ha salido en febrero, marzo de este año. Y esto no lo sabe nuestra comunidad, ¿no? No lo sabe porque esta información solo se da en español, pues, ¿no? Y en realidad, o sea, nosotros, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Cuando hubo el terremoto de Tohoku, nosotros no fuimos damnificados, pudimos ayudar. Pero en el terremoto de Nankai a nosotros también nos toca. O sea, no vamos a poder, en ese momento no vamos a poder. Entonces, lo mejor es que nos preparemos, ¿no? Nos preparemos desde ya, ¿no? El gobierno ha pedido a toda la población que cada familia tenga en su casa comida y agua para 3 días por miembro de familia. Eso ya debe estar en la casa de cada uno de ustedes y si no lo tienen, a partir de mañana vayan a hacer sus compras. ¿Por qué? Porque la respuesta del sistema ante desastres mínimo tienes que vivir 3 días por tu propia cuenta. O sea, no van a venir a ayudarte, no te va a llegar la ayuda, no te va a llegar, piensa. Entonces, por miembro de familia, 3 días de agua y de comida. Ya les voy a mostrar la comida que hay también especial para eso. Luego, revisar el mapa de riesgo. Ya tienen su mapa de riesgo. Cada ciudad tiene un mapa de riesgo. Es el Hazard Map. ¿Han visto el Hazard Map de su ciudad? Son estos. Son unos mapitas que te indican... tienes que ver cuál es donde tú vives, a qué está vulnerable. Si vives cerca de la playa, estás a una gota de la playa, como en mi caso. Ya, si viene un tsunami, ¿cuál es tu altura? ¿Dónde tienes que correr? Si llueve mucho, tienes un río al lado, si estás en zona baja, se va a inundar, o si hay un deslave, si se viene un huaico, se te va a venir para la casa o no. Todo eso es lo que tenemos que ver y la única manera de poder ver con tiempo es el Hazard Map. Todas las municipalidades lo tienen, así que si no tienen su Hazard Map, vayan a la municipalidad y pídanlo así. Por favor, el Hazard Map. Obviamente está en japonés, pero como tiene dibujitos, de verdad que es bastante práctico. Así es que algunos inclusive los tienen publicados en idiomas. Creo que Nagoya, Aichi, creo que lo tiene en español, ¿no? Y luego, allí también están indicados, por ejemplo, donde le dije que había 2 tipos de refugios, ¿no? Los refugios donde primeramente puedes, o sea, en primera intención puedes correr.
que son mayormente lugares abiertos. Y los segundos son los refugios donde puedes ir y quedarte en caso de que tu casa haya quedado dañada y puedes recibir comida. Sí. ¿Tú más o menos recuerdas cuántos kilómetros tierra adentro llegó el tsunami? En Tohoku fueron varios kilómetros, exactamente no sé, pero fueron muchísimos kilómetros, barrios, ciudades enteras. Por eso han dicho, por ejemplo, yo ya sé, en mi zona, para darte un ejemplo, si ocurre el terremoto de Nankai Trafu, ¿no? En mi zona va a venir un tsunami de 2 a 3 metros. Entonces, toda esta información está en tu zona. Cada uno tiene que ver su zona, dónde vive. Y yo tengo 1 hora para evacuar. 1 hora tengo para correr, ¿no? ¿Y a dónde tengo que correr? Al Monte Rocco, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Kobe es playa, una línea de costa y tenemos el Monte Rocco. Entonces, pero por ejemplo en Osaka, que es esplanada, aquí en Aichi, que es esplanada, entonces con tiempo ya tienen que ver, ¿no? Pero normalmente, dependiendo, ahora, ¿por qué en Kobe 1 hora? Porque Kobe está en una bahía, o sea, Kobe no está de frente en el Océano Pacífico, antes de que llegue a nosotros va a llegar a Shikoku, luego va a llegar a Awaji y recién va a pasar para nosotros, ¿no? Entonces, todo ese proceso nos da 1 hora para evacuar. En cambio, ustedes no, a ustedes les viene frontal, ¿no? 50 kilómetros. 50 kilómetros, dice. 50 kilómetros. Si no estoy equivocado, aquí estamos a 10 kilómetros. Claro. O sea, si viene el terremoto de Nankai Trafu, ha dicho que van a ir adentro. Llegaría a 17 metros. Ahorita él está viendo en internet, esa información está en japonés, llegaría a 17 metros el tsunami. Aquí. El Tohoku llegó hasta, o sea, decían cuando en Tohoku, por ejemplo, dijeron que el tsunami era 20 metros, ¿no? Pero aumentó, porque cuando viene el agua viene jalando todo, pues las casas y todo eso, todo aumenta. Dice que, no es que yo antes tenía la idea de que venía así una ola, otra ola, ¿no? Y Amira me explicó que no, viene así y lo que hace es aumenta el nivel del agua, aumenta, no es que va a venir una ola así y se va a ir, no, viene, aumenta y no solamente viene agua, pues viene arrastrando todo y todo eso golpea también, ¿no? Si cuando hay inundaciones nada más te dicen, por ejemplo, de 20 centímetros, una altura de agua de 20 centímetros ya tú no puedes caminar, si es fuerte te puede tumbar, 1 metro ya fuiste, ¿no? Entonces imagínate, pues 20 metros, 17 metros, o sea, de verdad que ni pensar que podemos sobrevivir a un tsunami si nos quedamos en el lugar, o sea, desde ya evacuar. En caso de que se viniera un tsunami, me encuentro en un edificio más o menos alto. Lo ideal es bajar y huir o subirse encima. Dependiendo del tiempo que tengas, o sea, si tienes tiempo para salir de ahí, por si te tienes 1 hora y puedes llegar a un lugar más alto como un cerro, porque tú te quedas en el edificio y te quedas aislada también, ¿no? Entonces, pero si no tienes tiempo te vas arriba y ya te quedas aislada, pero por lo menos salvas tu vida y espera. Ahora, nunca, como dicen, nunca nadie te puede decir, o sea, ni las mismas autoridades ni los mismos especialistas pueden saber en realidad hasta qué nivel va a subir el agua. Ellos hacen un pronóstico, pero no es lo correcto, o sea, no es lo exacto. Y por lo general, por ejemplo, lo que pasó en Tohoku fue que la medida que ellos dieron fue sobrepasada. Por eso mucha gente murió porque se confió en que el terremoto iba a tener un tsunami de tal altura y dijeron, no pasa nada, y se quedaron y ya no están, ¿no? Entonces, pero claro, también si vas a bajar para que te agarre corriendo, mejor te quedas arriba y de repente tienes más posibilidades de salvarte en el último piso a que te agarre corriendo por ahí, ¿no? Y le preguntaba porque como nosotros vivimos dentro de la ciudad, no hay pues montes, cerros como para poder. Sí, de todas maneras, como le digo, no vayan a las
municipalidad, tu hazard map, tu mapa de riesgo, revisa bien, mira cuáles son los... Ahora tengan en cuenta que, por ejemplo, los centros de refugio en caso de terremoto y en caso de tsunami son diferentes, así que eso también tienen que verificar, ¿no? Pero si se trata del terremoto de la falla Nankai, no tengan duda de que va a venir un tsunami, ¿no? O sea, ellos ya lo han dicho ya. O sea, el terremoto de Nankai va a venir con tsunami, viene en seto, no es que de repente viene o no, viene en seto, ¿no? O sea, o es el seto o es no. O sea, si viene el terremoto va a venir el tsunami. ¿Por qué? Porque es las placas, es en el mar, ¿no? Entonces, eso ya tenga, o sea, qué intensidad no se sabe, pero ellos proyectan que va a ser como el de Tohoku, ¿no? Eso es lo que todos los japoneses saben, es lo que hablan, ¿no? Dios quiera que nunca se dé, ¿no? Ahora, con respecto a yo también quería compartir esto con ustedes porque me preguntaba ella acerca de la fuerza, ¿no? ¿Cómo mides, no? Miren, por ejemplo, en Kobe, a raíz del terremoto, se ha hecho un museo de la prevención, se llama Bosai Center. Hitoto no Mirai Bosai Center, es un museo de la prevención. Y ahí encuentran esta maqueta. Esta maqueta grafica los terremotos, ¿ya? Este chiquitito de acá es un terremoto de 6 de magnitud, de 6 grados de magnitud. Después tenemos el terremoto de M963. Este es 0.3 más grande que este, pero miren el tamaño. Es como 3 veces más en tamaño, ¿no? Yo te decía, por ejemplo, yo tuve la experiencia del terremoto de Kobe que fue 7, ¿no? El de Tohoku ha sido 9. Yo decía 7, 9, ya un poco más. No es un poco más, es muchas veces más la intensidad. Este fue el terremoto por ejemplo, el terremoto de Perú, en el que hubo en Pisco. Miren, comparado a uno de M.6 a M.8, es 1024 veces más fuerte. O sea, se potencializa 1024 veces más la energía que bota, ¿no? Y de M.8 a M.9, el M8 fue el de Pisco, en Lima, ¿no? En Perú, perdón. Y el de .9 fue en Tohoku. Por ejemplo, desde un 6 hasta un 9 es 32.000 veces más la fuerza. O sea que yo estaba completamente equivocada cuando decía un poco más. O sea, yo trataba de imaginarme de lo que había vivido en Kobe, lo que podía sentir en Tohoku, pero cuando fui al Bosai y averigué esto, dije, no, estoy muy lejos de la verdad, no estoy ni ahí, así que no, porque yo decía, bueno, ya pasé lo de Kobe, ya si se viene lo de Nankai Trafo, ya pues ¿qué vamos a hacer? Como dicen los japoneses, ¿no? Pues hay que prepararnos, ya será un poquito más, pero cuando vi esto es algo descomunal, o sea, no me da la imaginación, no quiero ni pensar. De verdad que la fuerza de la naturaleza es de verdad impredecible, ¿no? Es terrible. Entonces, eso. Y aquí es lo que les decíamos, ¿no? Shindo es la intensidad sísmica de Japón, es la medida en Japón, y lo que es magnitud es la medida de la escala de Richter, que es la que nosotros manejamos, ¿no? Ahora, un terremoto que origina un tsunami, ¿no? Estas son las informaciones que salen cuando hay tsunami, peligro de tsunami, ¿no? Entonces, un tsunami keijo es cuando el tsunami va a venir de entre 3 y 10 metros de altura, ¿no? El tsunami keijo hasta 3 metros de altura y el tsunami chuijo hasta 1 metro de altura, pero hoy los nombres y los kanjis, ¿no? Entonces no, olvídate de los kanjis, olvídate de los nombres, mira la figurita y acuérdate de los colores, eso es lo que yo les digo, ¿no? El amarillo es el chuijo, alerta, y el amarillo te indica que el tsunami que va a venir es aproximadamente de 1 metro. El rojo va a llegar a 3 metros. Y el morado, ese sí, ya 10 metros es algo parecido a lo de Tohoku o más, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven en el tsunami se prende la NHK, así es que si así no lean, no sepan lo que están diciendo, solamente mirando. Y estos colores son importantes, memoricen los colores. El chuijo es prevención, es un peligro medio, hay que tener cuidado. El keijo es rojo y ahí sí es
alarma, emergencia. Cuando hay queijo, por ejemplo en tu zona, amanece con lluvia, están en queijo, los niños no pueden ir al colegio, ¿no? Y cuando es Murasaki, el color morado, se da solamente en esos fenómenos naturales catastróficos que se dan cada cierto tiempo, cada 30 años, cada 50 años, ¿no? Inclusive cuando salen en las lluvias también, cuando vean ustedes, por eso siempre digo, ya ahora cuando he dado las charlas, los nombres y los kanji se nos hacen una sopa y no entendemos, pero llevémonos por los colores, es lo más práctico, ¿no? Luego tenemos lo que es los tifones, ¿no? Los tifones que este año nos han visitado, hemos estado más, ¿no? Bien, esos no deseados, visitantes no deseados, no nos han dejado hacer nuestro barbecue, no nos han dejado visitar, no nos han malogrado la reunión familiar que tenemos en Kobe con mis hermanas, toda la familia se reúne una vez al año en Kobe, nos malograron los tifones de la reunión. Pero el tifón todavía a diferencia del terremoto y del tsunami, es todavía predecible. O sea, con días podemos tener con anticipación y podemos prepararnos, ¿no? Y si nosotros no nos preparamos es porque o no tuvimos acceso a la información o porque simplemente no nos importó y no le hicimos caso. Pero si estamos atentos podemos salvarnos, ¿no? Y también lo bueno es que cada vez que los tifones, tanto en el viento, en las lluvias, cada vez que nos aceche un peligro y ustedes vean la información en la televisión, solamente fíjense en los colores. El amarillo es un peligro ahí que puede ser que estate preparado con tu mochila al lado de emergencia para evacuar. El rojo sí es más probable que necesitas mucho cuidado y de repente sí evacúas. Y el morado, como les digo, ese sí es emergencia, ¿no? Entonces, eso también cuando vienen los tifones. Ahora, otra cosa que hay que ver del tifón es que el tifón se mide por los hectopascal, no sé si han escuchado, ¿no? Que es la medida con la que mide la fuerza del tifón. Yo antes creía que mientras más alto era el hectopascal, el tifón era más fuerte y es mentira. Mientras más bajo sea el hectopascal, el tifón es más fuerte. Por ejemplo, si es un tifón de 915 hectopascal, te va a dar vientos de hasta 60 metros por segundo, 50 metros por segundo. Sí, pero ¿qué es eso, no? Entonces, a mí no me dice nada. 60 metros por segundo te puede destruir, te puede tumbar edificaciones de cemento que no estén bien hechas, te puede botar torres. Yo no sé si ustedes recuerdan que el tifón número 21 tumbó en Hyogo una torre de metal, un molino de metal así grandote, lo tiró así, ¿no? Entonces, eso es. Los vientos pueden derribar hasta casas de madera, tenemos vientos, o sea, a partir de 40 metros por segundo ya es peligroso, ¿no? A partir de 40 metros por segundo. Y los hectopascal, como les decía, un tifón de 900 hectopascal es descomunal, ¿no? Los últimos tifones que han venido eran de 915, empezaban en el mar con 915 y yo temblaba, ¡ay, Diosito! Decía, Dios mío, ¿qué es eso? Pero la buena noticia es que mientras están en el mar mantienen la fuerza, pero una vez que tocan tierra se debilitan, ¿no? Entonces, un tifón aceptable, digo, ningún tifón queremos, ¿no? Pero 980, 990 todavía. Cuando pasa de 1000 hectopascal ya se convierte en tormenta tropical y lo único que va a hacer más que nada es lluvias, ¿no? Pero los últimos que hemos tenido, por ejemplo, el que devastó Osaka, el aeropuerto de Kansai, ese tifón tuvo 940 hectopascal, ¿no? Eran terribles. Ahora, todo esto, como les decía, siempre las formas de evacuación, o sea, de aviso salen en los 3 colores, así que eso también tener en cuenta y siempre que hay un tifón se va a ir la luz, casi siempre. Así que tengan a la mano su linterna y todo para poder estar preparados, ¿no? Como les decía, si en su zona sale el rojo, por ejemplo, ustedes ven el mapa y ahí sale el mapa de Japón con colores, en amarillo. Si está en rojo, no manden a los niños a la escuela, ¿no? Ellos no pueden ir porque es peligroso.
Ahora la intensidad del viento era lo que le decía, por ejemplo 10 metros por segundo los paraguas se comienzan a doblar, 15 metros por segundo ya empiezan a romperse las cosas, por ejemplo las plantitas, ¿no? Los invernaderos de plástico, que hay tanta agricultura que hay en Japón, ¿no? 20 metros por segundo, por ejemplo, un niño ya no puede mantenerse de pie, ¿no? Se puede caer por el viento. 25 metros por segundo ya se pueden romper cristales, se pueden volar letreros, ¿no? 30 metros por segundo las chatas, las puertas corredizas, esas se pueden salir, desprender, ¿no? 40 metros por segundo ya una persona adulta no puede estar de pie, ¿no? Ya estás, ya que te caes, ya te puede, y cualquier cosa que pase te puede caer en la cabeza también, ¿no? Por eso dicen siempre que cuando hay tifón no salgan a la calle, ¿no? Luego los 50 metros por segundo ya casas de madera pueden colapsar con vientos de 50 metros por segundo, y 60 metros por segundo casas de concreto y estructuras de fierro se pueden doblar, caer, ¿no? Entonces, ahora, fuerte es tsuyoi, ¿no? Esa es la fuerza. Cuando son tsuyoi es fuerte, bastante fuerte es hiyoni tsuyoi, ¿no? Luego, extremadamente fuerte o agresivo es moretsu na, son terminaciones que ya ellos usan, los japoneses. Y indican, por ejemplo, que un tsuyoi es de 33 metros por segundo, 44 metros por segundo. Un hiyoni tsuyoi es de 44 metros por segundo a 54 metros por segundo los vientos, ¿no? Y un extremadamente fuerte ya son más de 54 metros por segundo, ¿no? Los últimos tifones hemos llegado a 60 metros por segundo, ¿no? Y así. Y Ogata Taifu, cuando dicen Ogata Taifu se refieren a que el radio es bastante amplio, ¿no? Y va a pasar, y probablemente cuando son Ogata Taifu cubren todo Japón cuando pasan, ¿no? Ahora, muy interesante es también saber que el tifón en el centro a veces no tiene tanta fuerza, la fuerza mayormente está en la zona de afuera. Entonces, si el tifón pasa por aquí, de repente tú no sientes, pasó, pero a la hora que está dando vueltas, por eso que dicen siempre, al llegar empiezan los vientos fuertes, y cuando se va la cola del tifón también comienzan a golpear, y aunque parezca mentira, las zonas que están en más las afueras de donde el centro del tifón son las que más sufren por el impacto de los vientos, ¿no? Ahora las lluvias que tanto hemos tenido también, eso es parte de la guía, ustedes van a llevar la guía, pueden leerlo, revisarlo. Aquí están las lluvias también. Lo más fuerte de las lluvias es que causan los desbordes de los ríos, ¿no? Los desbordes de los ríos y los deslizamientos de tierra. Ustedes no sé si recuerdan que en Hiroshima ha habido muchos accidentes, o sea, ha habido muchas víctimas también con esto de las lluvias, ¿no? Así que las lluvias también es un tema que hay que tomar en cuenta, más aún si viven en las laderas de los cerros o cerca de los ríos, ¿no? Que son los que más colapsan cuando hay este tipo de desastres. Y bueno, ya lo que es avisos de evacuación, que era lo que yo les decía, ¿no? Los tipos de servicios que se han calificado, que siempre piensen de que si tienen madres con niños pequeños o personas de edad, tienen que evacuar primero, ¿no? Y bueno, los tipos de refugio que ya les dije, los Ichiji Hinancho son refugios provisionales, que son los parques. Koiki Hinanjo son los refugios provisionales de área amplia, donde inclusive hay personas que pueden ayudar a asistir, y los Hinanjo ya son los lugares donde se pueden quedar, mayormente son las escuelas y los kominkan, ¿no? En caso de evacuar, si tienen tiempo, si deben ir al refugio, siempre se recomienda que bajen la llave de la luz, la palanca de la luz y del gas, ¿no? Hay que cortar el gas porque pueden haber pues incendios, ¿no? Y los refugios, como les decía, pueden ser utilizados por cualquier persona, y sobre todo ahí no les va a faltar lo que es comida y bebida y lo que es también ropa, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Bueno, servicios gratuitos, no sé si tienen conocimiento de eso, en la guía también lo van a ver. Hay una línea de mensaje para desastres, Saigai Yoden Gontayaru. Tú marcas aquí, es muy interesante, por ejemplo, tú marcas ahí y dejas un mensaje, pasa un desastre y tú le dices, marcas el 171 con tu número, grabas y dices, por ejemplo, yo soy Roxana, estoy viva y estoy en tal sitio. Entonces, cualquiera de mi familia o conocidos que llamen a mi número de teléfono van a escuchar ese mensaje.
¿no? Entonces por lo menos ya van a saber que estoy viva y estoy en tal sitio, ¿no? Eso por lo menos les va a evitar la angustia de pensar si me morí o no me morí. ¿No? Este 171 funciona a nivel de todo Japón. Y bueno, hay otros teléfonos como que hay que saber siempre, que es la ambulancia, el 119, la policía y bomberos 110 y la 118, número 118, llaman a la guardia costera por si necesitan algo. Bueno, de mi parte creo que eso es todo, creo que ya me excedí del tiempo, no he llevado, discúlpenme por haberme extendido tanto. Anita me está haciendo recordar que quiere ver la mochila. Sí, le voy a robar un poquito del tiempo. Bueno, estas mochilas son las que venden ya vienen preparaditas. Hay que tenerlas en la casa. Vienen con todo, ya ustedes la compran, cuestan, depende de los 5.000, 10.000, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cosas que tenga dentro. Esto, por ejemplo, es un gapo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con...? Por ejemplo, hay algunos secretos. Ustedes van a traer un plato, 2 platos, ¿no? Entonces lo que hacen en tiempo de desastre es que el plato se utiliza, pero se le pone encima ¿cómo se llama? El plástico, el cero, ¿no? Entonces ustedes comen encima, botan y el plato ya les sirve, lo reciclan, porque no hay para estar comprando plato, para estar botando, ¿no? Y luego siempre es bueno las sandalias, todo, pero lo más importante es esto, las comidas. Las comidas que ya están a la venta, estas comidas son ricas, ya las he probado, me sacan de apuro también. Pues sí, a veces cuando si están cansados no quieren cocinar, no hay problema. Sí, no, porque viene de todo. Y lo mejor de todo es que duran hasta el año 2020, 2022, entonces no tienes que estar preparado. Y hay comida, miren, esto es pan, ¿no? Es pancito, sí, pancito, tienes desde pan, comidas, sopas, tienes, sí, de todo. Después también quería compartir con ustedes, hay unos radios, siempre es bueno cargar la radio, tener una radio. Hay unas radios que venden en los home center que están como 2.000, 3.000 yenes. Yo no las he traído, pero tienen para poner el USB que se cargan a mano y también te sirve para cargar celular. Así que compren esas. Si tienen que comprar es radio, es linterna y te cargan los celulares. Porque uno de los principales problemas es que cuando se va la luz, pues nos quedamos en desastre, no tenemos celulares, ¿no? Entonces, nada, nosotros esta mochila me la paran bajando del carro, yo la paro subiendo. Yo tengo en la puerta de mi casa 2 mochilas. Nadie me las toca, ahí están. Pero esta siempre la pongo en el carro por si acaso, ¿no? Nunca sabe. Mi esposo cada vez que puede me la bota y de nuevo me la baja. Déjala y andamos en eso. Le digo, ¿por qué? Porque uno nunca sabe, ¿no? No está de más y en vez de que esté ahí en la casa, en el carro también, porque no se sabe en realidad qué puede pasar. Viene todo, es muy interesante porque viene todo. Inclusive viene, mira, esto es para llenar agua y guardar, ¿no? Entonces, todo viene ya listo, viene como un pequeño, ¿cómo se dice? Botiquín también, por si tienes alguna heridita o algo así, y sobre todo con niños, ¿no? Mira, viene todo el kit de medicinas, las sandalias, porque si de repente te quedas, pues sales corriendo y no encuentras los zapatos, ¿no? Todo esto, son cosas que están preparadas y que de verdad, no cuesta mucho. Bueno, acá viene una linterna siempre sencilla, pero yo les recomendaría, como les decía, cómprense la radio y vean que tenga el cargador de USB para cargar celulares, ¿no? Y bueno, nada, creo que básicamente eso sería todo. Y también se recomienda mucho guardar papel periódico, siempre, porque puede servir para diferentes cosas. Si alguien quiere ver más de cerca los productos, no hay ningún problema, lo puede ver con tranquilidad. ¿Cuánto cuesta la mochila? La mochila está dependiendo, ¿no? Hay de 3.000, de 5.000, dependiendo. Esta está en promedio de 5.000 yenes. Y ya viene, la compras y la tienes en la puerta, ¿no? Es algo que debemos de tener. Tenemos que tener la mochila y tenemos que tener también... Pero la comida no viene, ¿ah? La comida sí aparte. La comida ya la tienes que comprar tú y ponerla. Algunas traen casco, otras no, ¿no? Pero una mochila te trae más lo básico, ¿no? Lo que puedes usar en ese primer momento. Y después lo que recomiendan de poner en la mochila también es
poner una fotocopia de los documentos de identidad, ¿no? Siempre eso. Bueno, creo que sí. ¿Se encuentra en lugares específicos? Sí, en los home center. En los home center venden estas comidas, ¿no? Mayormente no en los supermercados, están en los home center donde venden las mochilitas, todo lo que es para caso de desastres, ahí están estos productos, ¿no? Sí. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por la paciencia de escucharme. Gracias. Gracias por la invitación. Las gracias a ti, Roxana, y más bien, disculpa también que nos hayamos excedido en el tiempo del coffee break. Es parte del folclore peruano, así que muchísimas gracias. Creo que la verdad es que es bastante interesante lo que nos has contado y esperemos que no sea la última vez, pues que sea más bien la primera de una serie de colaboraciones contigo y que podamos llevar esta charla a otras ciudades porque ya nos lo han pedido, ¿no? Esto de acá, como podrán ver, es algo esencial. Aquí en el consulado todos contamos con nuestra mochila y con cascos, ¿no? Y bueno, ojalá que más bien, por lo menos durante el tiempo que estemos acá, no nos toque utilizarlo, ¿no? Propaganda, para la próxima semana tenemos una charla sobre cómo establecer un negocio. Ahí van a poder escuchar de parte de expositores de la Asociación de Escribanos de Aichi, ¿no? Consejos sobre cómo establecer un negocio, los requisitos para sacar licencias, ese tipo de cosas. Va a ser acá de 3 a 5 de la tarde, el próximo sábado 20, ¿no? Nuevamente gracias, Roxana, por tu presencia, a todos los que se han dado el trabajo de venir hasta aquí sábado. Es un poquito pesado a esta hora, vamos a ensayar a ver de hacer estas charlas en otros días y en otros horarios, quizás en día de semana, en algún día de semana, porque en realidad de lo que se trata es de jalar más gente para aquí, ¿no? A veces lo logramos, a veces no lo logramos, pero bueno, o sea, eso no quiere decir de que dejemos de hacer el intento, hay que seguir, ¿no? Hay que crear conciencia, como dice, que es lo principal, ¿no? Siempre pensamos que esto no nos va a tocar y cuando nos toca ahí estamos llorando, ¿no? Bueno, mil gracias, Roxana, a ti, pues felicitaciones por el trabajo que estás haciendo ahí en COE con Comunidad Latina, ¿ya? Mil gracias y nuevamente un aplauso.